Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar con esta parte. Quiero comentarles que este tema, bueno, seguramente alguien va a leer en la parte de arriba dice Access, ¿no? Pero bueno, es que en realidad esta metodología o este documento también se hace para cualquier gestor de base de datos. Desde Access hasta MySQL o hasta Oracle o demás, ¿no? Inclusive este es un libro que yo compuse hace algún tiempo, ¿no? De la parte de Access para niveles un poquito más pues un poquito más bajos, ¿no? En cuestiones de la automatización que se requiere, pero que sin embargo te sacan de problemas empresariales. Pero quiero platicarte ahora de esta parte. Recordarás que en el diagrama hicimos abreviaturas, hicimos, por ejemplo, en lugar de poner nombre poníamos nom, ¿no? Bueno, esta es una tabla de ejemplo del diagrama, en donde en un diagrama tenemos una tabla que se llama socio o una tupla, ¿no? Dependiendo del modelo que estemos manejando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y de qué se trata el diccionario de datos? El diccionario de datos se trata de una documentación que me va a permitir recordar en todo momento, sin entrar al compilador y en algo más en orden, porque inclusive directamente en el gestor vamos a poder entrar y vamos a poder ver esta información. Sin embargo, a veces es un poco complicado acceder hasta donde les voy a enseñar a utilizar los servidores y en oficina no nos es tan visible o tan entendible y hay que estar haciendo comandos y se va saturando la terminal o cuestiones de ese tipo. Entonces yo te aconsejo que para facilidad, especialmente cuando vayamos a programar no solamente la base de datos, sino también que se va a ir hacia un lenguaje de programación que es lo más común, pues es bueno tener un diccionario de datos, porque además cualquier programador le entendería tanto a la base como a la parte de la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y observamos aquí? Fíjense bien, cuando hablamos de una tabla, por ejemplo, vamos a hacer en cada una de las entidades, en cada uno de los rectángulos, vamos a poner, recordarán que ustedes tenían unos diagramas. Bien, en la clase pasada hicimos diagramas como este, ¿no? Por ejemplo, este es el de una biblioteca. En una biblioteca hay libros, hay temas, autores, editoriales, está la parte de socios, que es la tabla que estamos analizando, ejemplar y préstamo, ¿no? Porque de cada libro puede haber varios tomos, varias unidades disponibles, y eso es ejemplar. Entonces, ese es antes de las relaciones, sería como el primer paso, poner tus respectivos órganos, después los campos. A cada uno se le va a aumentar una clave, por ejemplo, clave de libro, clave de tema. Viene aquí lo de préstamo, y préstamo, su ID sería el folio, ¿no? O sea que sigue siendo una clave. No siempre se tiene que llamar ID o no siempre se tiene que llamar clave, ¿no? Ejemplar, viene el número de ejemplar, por ejemplo, como la clave primaria. Si te das cuenta, esto lo distingo porque ya en un diagrama un poquito mejor estructurado en computadora, lo que hacemos es subrayar la llave primaria. Después pasabas a este paso, que es buscar la relación, en donde el elemento principal va a ceder su ID al elemento secundario. Entonces, así más o menos estamos trabajando. Obviamente esto que estoy proyectando ahorita lo vas a omitir porque esto que es tipos de datos, bueno, son de Access. Ya te puse los tipos de datos de MySQL, que realmente vas a encontrar como similitudes, ¿no? O sea, realmente es así. Ahora, ¿qué hacemos? Por cada una de las tablas, cada rectángulo de tu diagrama, vas a construir una tabla como esta. Ya sea que lo hagas en Word, en Excel, en la que tú quieras. Y lo que hacemos aquí es ir nombrando uno a uno los campos del diagrama de la tabla, por ejemplo, socio. Y entonces viene clave del socio, que casi siempre va a ser de tipo numérico. Si estuviéramos en MySQL, le pondríamos de tipo número, de esta manera. Y el tamaño lo pondríamos así. Vamos a poner que si es llave, por tanto no puede ser foráneo, si es requerido y si es indexado. ¿A qué se refiere que sea indexado? Bueno, de entrada, tienes que saber que al ser la llave primaria, al ser el ID, es forzosamente un campo requerido y un campo indexado.
Y además en MySQL vamos a añadir un parámetro más, una columna más que voy a introducir aquí. Y esa columna adicional, voy a alinear esta tabla autoajustada al tamaño de la ventana. Y esta de aquí le vamos a poner autoincrement. ¿Estamos de acuerdo? El autoincrement significa que va a solito ir incrementando de uno en uno y puede ser aleatorio o consecutivo. Entonces en este caso siempre la llave primaria es autoincremento. Ahora, al ser autoincremento y un número, solamente puede existir una llave primaria por esas características dentro de tu sistema. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber más de una llave primaria por tabla en tu sistema, ¿vale? Por tabla en tu sistema. Ahora, también dentro de MySQL va a haber otra columna más que voy a empezar a manejarles ahorita. Voy a ampliar un poquito mi espacio para la tabla y voy a ponerles otra más para tu diccionario de datos. Y esa tabla adicional que vamos a estar trabajando, déjenme autoajustar, ahí está. Y la siguiente ventanita que vamos a estar ocupando, voy a expandir un poquito, ahí está, va a ser aquí el campo de nulo o el campo null. Nulo significa que vamos a aceptar registros vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de MySQL vamos a tener la propiedad de not null, es decir, no puede ser nulo. Y esto en automático para la clave primaria es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? El not null es el campo que nosotros antes llamábamos requerido, ¿sale? Para que lo tengas contemplado. Voy a eliminar esta columna de esta manera. En este momento solamente la voy a borrar porque si no me va a hacer un problema. Entonces, en lugar de requerido, para que te familiarices con el tema dentro de MySQL, en lugar de decir que es requerido, le vamos a poner not null, que significa que no acepta una respuesta vacía. Cuando yo lleno por primera vez un campo, lo que espero es que se llene la información básica de la tabla. Y cuando tenemos abreviaturas, por ejemplo nom, si tú pusiste nom en tu tabla, para eso es el campo de descripción. En el campo de descripción vamos a poder poner para qué estás utilizando ese campo. Porque a lo mejor yo digo CP, y para mí CP pues, significa código postal, ¿no? Y a lo mejor CP significa otra cosa en otra institución o dependencia o empresa. Entonces, vamos a trabajar con las descripciones siempre. Ahora, en el siguiente caso, vamos a tener el caso de nom, que es de tipo texto, con un tamaño de 60. No puede ser ya llave, podría ser un campo secundario, ¿sí? Podría ser foráneo. ¿Y en qué caso es foráneo? Recordarán en la tabla, me voy a regresar a la tabla de la relación. Si yo estuviera haciendo la llave, en este caso de libro, el campo autor es foráneo, porque viene en la tabla autor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo tendría que hacer o entender es que si, por ejemplo, dirección fuera foráneo, como es algo que me están prestando, suponiendo que es dirección fuera prestado, tendrías que poner forzosamente tipo número. Y esto lo explicaba en la clase teórica. Si yo te presto un campo, te estoy prestando un número, porque las claves primarias son numéricas, en el mejor de los diseños, ¿vale? Entonces, si yo te presto 100 pesos, quiero 100 pesos. No quiero que me regreses un trueque, ¿no? O sea, esto no funciona así. Entonces, yo te presto un número, todo foráneo tendría que ser número. Y en la parte de foráneo, me tendrás que decir a quién pertenece. Vamos a suponer que pertenece a socio. Me pondrías así, viene de la tabla socio. ¿Y esto qué te permite? Obviamente, al ser un campo foráneo, aunque no lo quieras,
es un campo indexado. Es decir, se incluye en la lista de índices del gestor para darle prioridad de búsquedas y ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y no puede ser autoincrementable. Todos los demás campos no pueden ser autoincrementables porque solamente puedo tener uno portable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, regresemos al caso de que sí es dirección y que sí es un campo de tipo texto. ¿Vale? En el caso del tamaño, se recomienda ajustar los tamaños en muchas ocasiones para no desperdiciar espacio en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es recomendable que si son de tipo texto les especifiques qué tamaño de caracteres son los que vamos a ocupar. Los números no llevan tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay más campos que les di a conocer, pero que iremos viendo su uso en las prácticas. Ahorita, con respecto a lo que compete plenamente al uso de la plataforma, esta sería la parte de la documentación del diccionario de datos. ¿Sale? Entonces, ¿a qué te invito? Te invito a que hagas el diccionario de datos de tu diagrama para que lo podamos revisar y veamos si tienes una buena noción de cómo es que se tiene que armar esta tabla. Teniendo ya diccionario de datos y diagrama, vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a ver en el próximo video para enseñarles a instalar MySQL con un servidor local. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan un excelente día.